En este video vamos a grabar el tutorial 6 de la página de Webots, en el cual vamos a construir un robot con 4 ruedas. Aquí lo podemos ver más claramente. Este robot está compuesto por múltiples sólidos. Tenemos una caja roja, tenemos las 4 ruedas verdes y tenemos en este caso 2 sensores de distancia que están representados por estos cubos azules. En el tutorial nos muestran las dimensiones, pero vamos a trabajarlas una por una. Básicamente vamos a tener un sólido de tipo robot que va a tener unos hijos que van a ser las ruedas, las otras ruedas y también los sensores. Para las ruedas vamos a utilizar un, un elemento especial que son las articulaciones. En este caso vamos a tener una articulación que está compuesta de 2 sólidos y de la articulación misma. En este caso es una articulación rotacional, entonces nos va a permitir la rotación de un sólido con respecto al otro sólido. Eh, pero ya vamos a avanzar con el software directamente. Para empezar el tutorial vamos a guardar entonces este mundo, lo vamos a llamar tutorial 6. Y para este tutorial vamos a eliminar la esfera, la pesa y el robot. Vamos a quedar con un mundo prácticamente vacío. Voy a darle guardar y en este vamos a empezar a construir nuestro robot. En este caso vamos a agregar un robot, que tenemos el robot. Este robot va a tener diferentes elementos, diferentes hijos. Pues el primer hijo que va a tener es la propia forma. Vamos a agregar la forma y aquí en la forma vamos a agregar una geometría y esta geometría va a ser una caja. Esa caja tiene unas dimensiones. Para el caso del robot es de 0,2, 0,1 y 0,05. Ahí tenemos el robot. Voy a trasladarlo para que lo podamos ver más fácilmente y voy a agregar una apariencia. En este caso va a ser una PBRA, donde voy a ponerlo de color rojo. Voy a agregar una rugosidad en 1 y la parte metálica en 0. Y ya tenemos la caja, el cuerpo de nuestro robot. Listo, ya tenemos el cuerpo y ya vamos a empezar a agregar las ruedas. Para las ruedas tendremos lo que son el hinge joint, que es la articulación. En este caso las articulaciones tienen 3 parámetros. Los parámetros de articulación simplemente los agregamos. Tenemos los dispositivos que ahorita los vamos a agregar, que va a ser el motor y el sensor si queremos conocer la posición de la rueda, y vamos a necesitar como punto final un sólido. Agreguemos entonces el sólido. Ya tenemos el sólido y en este sólido vamos a agregar la forma de la rueda. Vamos a poner una forma y esta forma va a ser un cilindro. Ahí tenemos un cilindro. En el tutorial nos hablan del tamaño del cilindro, que tiene un radio de 0,04 y una altura de 0,02. Una altura de 0,02 y un radio de 0,04. Esto en este momento, este sólido está dentro de la caja. Ahí lo saqué un poquito. Agregar una apariencia.
esta la voy a hacer verde. Y nuevamente voy a quitarle la parte metálica y voy a aumentar esta parte de la rugosidad. Ahí ya tenemos el sólido. Y este sólido tiene una traslación. Vamos a poner esta traslación que está definida como 0.05, 0.06 y 0. Si nos damos cuenta, está en la posición correcta, pero no tiene la orientación correcta. Para eso entonces vamos a hacer una rotación. La rotación la vamos a hacer sobre el eje X. Vamos 1 acá, 0 acá. Y vamos a rotarlo 90 grados. En radian sería 1,5708. Ahí tenemos entonces la posición de la rueda. Listo. Ya tendríamos esta rueda. La rueda la definen como rueda 1. Y adicionalmente en este sólido vamos a tener esta forma, la cual voy a llamar rueda, para poder agregar el objeto, la frontera. En este caso voy a utilizar la rueda y voy a agregar la física. Lo voy a dejar así como está. Y tengo que agregar la física. Voy a guardar lo que tenemos hasta el momento y veamos lo que ocurre. Podemos ver cómo está rotando la rueda. La rueda tiene este comportamiento de péndulo. Eso ocurre porque nos está faltando arreglar los parámetros de la articulación. Vamos a mirar los parámetros de la articulación. En este caso, con respecto al robot, podemos ver que la rueda debería girar alrededor del eje Y del robot. Entonces cambiamos la rotación hacia el eje Y. Va a guardar y vamos a mirar qué pasa. Podemos ver que rota sobre el eje Y, pero está rotando directamente sobre este eje Y. Tenemos que cambiarle el ancla a esta rotación. Vamos a ubicarla donde habíamos ubicado nuestra rueda, que sería en 0.05 y 0.06. Va a guardar y podemos ver que ya la rueda está, el eje de rotación está alineado con la rueda. Listo, en este momento el robot no se mueve porque tenemos el shape, no le definimos un bounding box, un bounding object al robot. Vamos a definirlo, ya tenemos el bounding. Y voy a agregarle la física al robot. Guardamos. Vamos a ver que ya el robot cae al suelo. Como solo tiene una rueda, pues las otras partes caen bruscamente. Muy bien. Ya tenemos nuestra primera rueda. Voy a copiar, control C, pegar. Esta sería nuestra segunda rueda. Voy a llamarla rueda 2. Esto no quedó con definición. Rueda 1. Tenemos rueda 1, tenemos rueda 2. Aquí tenemos este sólido que llamé rueda 1. Voy a borrar esto por un segundo. No podemos usar esta rueda aquí. Voy a llamarla, esta realmente no es la rueda, esta es la articulación. Voy a llamarla joint 1, que la puedo quitar y queda con el nombre del sólido. Voy a hacer lo mismo acá. Voy a llamar a esta rueda 2. Pero aquí si puedo usar
la rueda como children. Este bounding object lo puedo utilizar la rueda también. Entonces, de esta forma están asociadas. Aquí tendría que cambiar, por ejemplo, en el eje Y tenemos la otra rueda, tenemos dos ruedas, guardemos y probemos. Vamos a ver que las ruedas, digamos, están en la posición correcta. Si yo aplico una fuerza, podemos ver que se desplaza. Vamos entonces a agregar las otras dos ruedas. Simplemente voy a copiar la articulación. Voy a cambiar aquí el nombre de este joint por rueda 3. Aquí estoy usando rueda. Aquí estoy usando rueda. Tengo la física y aquí simplemente voy a desplazarla en X con el signo. Ya tengo la rueda 3 en la posición correcta. Tenemos las ruedas. Vamos a revisar la posición y los nombres de las ruedas. Desde el punto de vista de arriba, voy a rotar esto. Tendríamos la rueda 1, la rueda 2. Esta de aquí es la rueda 3. Entonces voy a mover la rueda 3 a la posición que nos está indicando en la imagen. Y vamos a simplemente copiar y pegar esta que va a ser la rueda 4. Y para la rueda 4 vamos a moverla en Y. Ya tendríamos rueda 1, rueda 2, rueda 3, rueda 4, como se nos indica. Rueda 1, rueda 2, rueda 3, rueda 4. Cada una de estas ruedas necesita el device, que en este caso va a ser un motor rotacional. Y este motor va a tener un nombre. El nombre vamos a ponerlo en minúscula. Rueda 1. Vamos a dejar el resto de cosas igual. Y vamos a irnos a las otras ruedas. Estoy pegando el motor. Rueda 2. Lo copio y lo voy a pegar en el siguiente dispositivo. Tengo el otro dispositivo, rueda 3, y voy a pegarlo en el último, pegar rueda 4. Entonces tenemos el robot. Nos están faltando los sensores, pero por el momento ya tenemos el robot. Va a guardar, va a correr, ya tenemos el robot que se para sobre sus 4 ruedas. Guardemos. Ahora lo que vamos a hacer es definir los sensores. Ya tenemos esta configuración, ya tenemos esto. En este caso el shape lo llamaron body. Nosotros podemos hacer el cambio, ponerle body, y se actualiza el bounding box, el bounding object, que es una caja en este caso. Ya tenemos entonces todo este comportamiento. Ellos también utilizaron una definición para la física, simplemente para, si se modifica la física de una rueda, las otras, como están siendo referenciadas, podemos cambiar los parámetros de una rueda y se va a ajustar a los parámetros de las otras ruedas. Vamos a agregar los sensores de distancia también al robot. Para agregar los sensores de distancia, entonces vamos a pararnos en el robot y vamos a buscarlos. Aquí tenemos el sensor de distancia, lo voy a agregar. Aquí está mi sensor de distancia, lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí en la parte de abajo. El nombre que están usando es DS, Distance Sensors Left, y Distance Sensor Right.
sensor de distancia de derecha y izquierda. Voy entonces a cambiarle el nombre. DS left. Vamos a ubicarlo. Y para ubicarlo, vamos a agregar un pequeño cubo como una forma. En este caso agregamos el shape. Tenemos que agregar primero un sólido y en este sólido agregar la forma. Tenemos aquí el shape y en este shape vamos a agregar la apariencia, ponerlo azul, cambiamos de fugosidad y brillo metálico. Ya tenemos entonces la apariencia y vamos a agregar la geometría, que en este caso es una caja de 0.01 en todas las direcciones. Ahí tenemos entonces la forma del sensor de distancia. Yo puedo entonces sacarlo, ahí lo podemos ver. Voy a moverlo un poco en esta dirección y voy a rotarlo hacia allá. Con respecto a cómo se ve en la imagen, creo que lo roté mucho. Ahí. Me va a quedar bien. Vamos a agregar los rayos del sensor de distancia y podemos ver el rayo del sensor de distancia y vamos a poder agregar el otro. Voy a presionar control C, control B. Entonces ahí tengo mi otro sensor de distancia. Voy a ponerlo a la derecha y simplemente voy a trasladarlo en Y voy a cambiarle el ángulo. Entonces tenemos nuestros dos sensores para este robot. Guardamos. Ya tengo el robot. Vamos a ver que el robot cae. Guardémoslo en esta posición. Y ahora lo que nos quedaría faltando sería construir el controlador. Ese robot tiene aquí controlador, dice genérico. Tenemos que construir un controlador para este robot. Podríamos buscar otros controladores que ya hemos hecho, pero vamos a construir uno desde cero. Para hacer eso, entonces vamos a irnos a File, vamos a crear un controlador, nuevo controlador, lo vamos a escribir en Python, le voy a poner controlador 6 por el tutorial 6. Se nos va a abrir el editor. Recordemos que este editor ya tiene ciertas cosas. Tenemos la importación, luego creamos la instancia de robot. Vamos a poner esto con un valor en mayúscula para recordar que es un parámetro de la simulación. Borrar todos los comentarios y ya tenemos nuestro código de base. Entonces, inicialmente vamos a inicializar los motores. Tenemos ahí los motores. Recuerden que yo usé los mismos nombres que el tutorial, entonces ahí vamos a tener los motores. Luego puedo definir para cada motor el que va a ser controlado en velocidad. Vamos a definirlo para cada motor. La velocidad. En este caso
tenemos una velocidad que es de menos 1.5 radianes por segundo. Vamos a dejarla así, va a guardar, va a definir que el controlador es el controlador 6, va a guardar y va a correr la simulación. Listo, ahí podemos ver cómo está moviéndose. No sé si pueden identificar qué es lo que está pasando. En este caso, todas las articulaciones están sobre el mismo eje de rotación. Yo cambié la posición de la rueda, pero no cambié el parámetro del ancla. ¿Cierto? Aquí en este caso la rueda 1 sí tiene los mismos parámetros de ancla. Para la rueda 2 no tiene los mismos parámetros de ancla. Vamos a ponerle el ancla exactamente en la posición correcta, aunque en este caso el eje coincide. Vamos para la rueda 4, tenemos menos 5, menos 0.05, 0.6 y vamos para la última rueda, sería esta con los dos signos en negativo. Listo, va a guardar, vamos a volver a probar. Listo, ahora sí tenemos el movimiento correcto. Nos estaría faltando entonces el comportamiento de los sensores, ¿cierto? Para los sensores simplemente lo va a copiar del controlador y lo vamos a entender mientras lo escribo. Tenemos entonces un arreglo de sensores. Los sensores se llaman DS right, DS left. Y para ese rango simplemente vamos a guardar los sensores en esta lista, en este arreglo, y vamos a habilitarlos. Entonces ya tenemos los sensores habilitados. Listo. Vamos a copiar nuestro código, nuestro loop de control. Entonces básicamente el robot va a avanzar si en el caso de que haya detectado un obstáculo y el contador de obstáculos sea mayor a 0, va a rotar. Si no está evitando un obstáculo, va a leer los sensores, va a obtener el valor de los sensores. Si alguno de los dos sensores marca menos de 950, entonces va a evitar, va a empezar un contador en 100 para evitar el obstáculo y va a enviar los comandos de velocidad a los motores. Listo. Claramente acá tenemos este contador que tenemos que inicializar. Va a inicializarlo en 0, va a darle guardar, va a guardar esto también y veamos qué ocurre. Tenemos los sensores están en rojo, están activos. Si alguno de ellos dos toca, va a girar. Dado el contador se pone en 100 cada vez que un sensor tiene contacto con algo. Ahí está rozando la rueda, no los sensores sino la rueda. Y aquí debió haber girado. Vamos a ver qué está ocurriendo. Para eso, lo que podemos hacer es imprimir las velocidades en la consola. Para eso entonces voy a abrir la consola, que la tengo, y corramos la simulación. Vamos a ver que las velocidades son 1 a 1. En este caso avanza hacia adelante, toca, gira, avanza, en este momento gira, ahí está avanzando. Y realmente él está girando. Vamos a ver que sí está girando.
O sea, el comando es que gire y si sale de esa zona. Muy bien. Con esto entonces terminamos el tutorial 6. Muchas gracias.